Hola chicas, hola chicos. Bueno, vamos a comenzar un video en donde voy a tratar de explicarles la segunda parte de este capítulo 3, que ya habíamos comenzado a explicar en esa primera parte con el video anterior. Bueno, en esta segunda parte Ricard va a tomar el concepto de historia, pero desde el punto de vista ontológico, es decir, desde el punto de vista de la historia como el tiempo vivido por toda la humanidad, como un objeto que existe. Y en este punto está el supuesto de la posibilidad de al menos pensar una historia que englobe la historia de todos los pueblos, ¿no? Esto podría también implicar pensar que Ricoeur no es que acepte esta idea, en que la historia tiene algún tipo de dirección, tiene algún tipo de explicación, algún tipo de sentido, con lo cual quizá eso remitiera a la idea de una providencia, una especie de voluntad divina detrás de la historia. En realidad, es posible pensar esa historia en forma de unidad, porque es posible pensar algunos conceptos generales que atraviesan a toda la historia, pero no es que Ricoeur esté pensando que la historia de la humanidad tenga una direccionalidad por fuera de la propia que los propios seres humanos pudiéramos decidir o querer, ¿no? Entonces, es lo que va a hacer en este capítulo, ahora ya vamos a comenzar a presentar, es, eh, es entonces pensar en tres cuestiones, abrir tres cuestiones, así como en el punto anterior había abierto tres cuestiones. La primera es de qué se trata el tiempo histórico, ¿no? La segunda es si ese tiempo histórico tiene una estructura. Y la tercera, cómo la vivencia de nuestro presente implica una dirección hacia el pasado y hacia el futuro. Vamos entonces a ver la primera cuestión, que, bueno, cuando él comienza a pensar la historia como una unidad, piensa en un pensador alemán del siglo XVIII que fue George Wilhelm Hegel, que bueno, es un pensador que, bueno, escribe varias obras, tiene una obra particularmente, las Lecciones de la Historia Universal, en la que él intenta historizar la historia de los pueblos, la historia del ser humano como una expresión de una realidad espiritual que se va dando y se va mostrando en pueblos supuestamente elegidos, ¿no? Pero obviamente Hegel piensa en que la humanidad tiene en sí misma una dirección y un sentido. Esa es una idea entonces que Ricoeur recupera de Hegel, pero no vamos a detenernos en este pensador. Lo que él va a intentar hacer, Ricoeur, es ver o en todo caso sostener que hay un tiempo, que es el tiempo histórico, que se diferencia y está como intermedio entre lo que es el tiempo personal, que podríamos pensar como un tiempo interior, como un tiempo del alma, como un tiempo psicológico, y un tiempo de carácter físico, biológico o astronómico, que, eh, que es de otro orden y para el cual entre el tiempo del alma y el tiempo cósmico habría como un gran hiato, una especie de abismo, ¿no? Entonces, lo primero es tratar de identificar algunas características del tiempo interior. Y para eso él va a tomar a San Agustín de Hipona, que en su libro Confesiones piensa, medita sobre el tiempo y presenta una curiosa teoría que tuvo incidencia en la filosofía a lo largo de los siglos y también en la filosofía del siglo XX, fundamentalmente en el existencialismo. Es el tiempo, en realidad, es una construcción subjetiva, es una experiencia subjetiva de un presente, en donde tenemos el presente de la atención como una hora y un presente que se que distiende el alma hacia un pasado,
a partir de la operación del recordar, y un presente que distiende el alma hacia el futuro a partir del deseo, a partir de la expectativa, a partir de la esperanza. Esto es lo que va a llamarse la teoría del triple presente. Pero bueno, lo que va a decir Richter es que Agustín de Hipona intentó pensar que el universo tenía, reflejaba esta distensión anímica. Sin embargo, para Richter no. Para Richter, el tiempo físico, el tiempo astrológico, el tiempo geológico, es un tiempo que, siguiendo el pensamiento de Aristóteles, se mide en cambios, en movimientos, ¿no? Y que en algún punto, cualquier instante de ese tiempo es una hora. Por eso dice, cualquiera de estos instantes puede llamarse una hora. Es un tiempo sin conciencia, es simplemente los cambios, los grandes cambios que se han producido en estos objetos, en estos sistemas físicos, químicos del universo, y que en definitiva es el ser humano el que le aporta esta datación, esta medida. Por eso esto conduce a una especie de paradoja, porque el tiempo de un ser humano comparado con el tiempo de una estrella es directamente igual a cero, es decir, una vida de 60 años al lado de los millones de años de una estrella no tiene existencia. Y sin embargo, es esa vida ínfima del universo la que tiene la conciencia de poder pensar el tiempo de ese universo que fluye por fuera completamente de la vida nuestra, ¿no? El tiempo histórico, sin embargo, existe para Ricoeur como una especie de transición entre este tiempo interior y este tiempo cósmico. Y alude que el tiempo histórico es vivido por esos sujetos individuales cuando tienen una pertenencia colectiva, por ejemplo, cuando pertenecen a una clase social, a un pueblo, a un género. En ese concepto, retomando ese concepto que habíamos visto, que existen algo así como sujetos o entidades irreductibles y colectivas, de las cuales participamos nosotros como individuos. Esos serían los sujetos del tiempo histórico, ¿no? Ahora, el tiempo histórico se puede ver, se puede observar, se expresa en dispositivos, en cuestiones biológicas que ya lo vamos a ver. Uno de esos dispositivos es el propio calendario. El calendario, por un lado, toma un fenómeno astronómico, por ejemplo, la rotación de la Tierra alrededor del Sol, pero a la vez presenta una matriz por la cual nosotros inscribimos las fechas significativas, pero para un colectivo, y a partir de un instante cero, como puede ser el nacimiento de Cristo, que inaugura un tiempo en donde cualquier fecha podría ser un acontecimiento en el cual ese sujeto colectivo se haya visto afectado. Y por eso se lo memora, por eso pertenece a esa memoria. Por eso, en algún sentido, lo que va a decir Ritter es que el calendario es un fenómeno del tiempo histórico que tiene como una doble pertenencia. Es, por un lado, una representación del tiempo físico y, por otra parte, es también una representación de ese tiempo individual en el cual una de esas fechas representa un acontecimiento con significado colectivo. Asimismo, hay otros dos lugares en donde se expresa el tiempo histórico. El segundo es la presencia de las generaciones. En el tiempo contemporáneo tenemos una generación, es por un lado un concepto biológico, porque la especie vive, se desarrolla, se reproduce, y cada 30 años tenemos una nueva generación de individuos.
Pero esa generación no es solo biológica, sino que también son aquellos, si pertenecen a la misma generación, aquellos que comparten las mismas experiencias, los que tienen las mismas expectativas, los que comparten las mismas prácticas sociales. Y en un mismo momento, en una misma contemporaneidad, se dan hasta 3 o 4 generaciones juntas, entre antecesores y predecesores. Y en este caso ocurre la experiencia del traspaso de la tradición a las nuevas generaciones, que también resignifican esa tradición en función de una utopía, de una expectativa a futuro. Pero las generaciones entonces también es un hecho social, es una comunidad y es un sujeto biológico que pertenece tanto al mundo de la naturaleza como a este mundo simbólico que acabamos de explicar. Después tenemos un tercer lugar donde se expresa el tiempo histórico, que es en el fenómeno de las huellas, ¿no? Las huellas son vestigios de comunidades anteriores que han quedado con una impronta material, pero que necesitan ser resignificadas para justamente poder ingresar a la reconstrucción de esas vidas pasadas. Pero la huella entonces, por un lado, tiene ese carácter material y por supuesto con todo lo que implica ese carácter material de deterioro, de necesidad de preservación, pero un carácter simbólico que nos conecta con un pasado que está de alguna manera siempre dinámico y vivo en función de las interpretaciones que nosotros podamos hacer de ello, ¿no? Como vemos acá, una pintura rupestre. Y por supuesto que es el historiador el que trabaja sobre estos elementos, sobre las generaciones, sobre las tradiciones, los legados, las expectativas a futuro, sobre los acontecimientos fechados, sobre las fechas, trabaja sobre las huellas y documentos, y todo ese trabajo va generando una narración de ese tiempo histórico que nos conectaría con la primera parte que vimos. Bien, volviendo a la idea de la historia como una unidad, acá Ricard va a rescatar el concepto de idea de un pensador de la modernidad que fue Immanuel Kant. Él va a hablar de la idea de la historia. ¿Por qué? Porque la idea es una construcción de la razón, una construcción conceptual de la razón que no podemos percibir y por lo tanto no vamos a poder percibir y poder conocer de manera científica. Es decir, es imposible percibir la totalidad del tiempo de la humanidad, pero sí podemos pensarlo, ¿sí? Y en ese sentido, eh, Riquet rescata esta idea de que hay una unidad de la historia de la humanidad que podemos pensar, aunque sean términos muy generales. Y en este pensar encontramos de nuevo el poder pensar la unidad de la historia desde su tiempo, desde el tiempo y desde la conciencia de ese tiempo. Y esa conciencia, ese tiempo histórico de la humanidad, está mediado, por un lado, es siempre un presente que está atravesado por la recepción de un pasado y la expectativa de un futuro en común, ¿no? Y esa vivencia del presente, atravesada por ese pasado con la expectativa del futuro, es justamente la contemporaneidad. Acá Kant va a acudir a unas categorías de un pensador alemán, Reinhard Koselleck, que también pertenece a la corriente de la historia conceptual del siglo XX y introduce 2 conceptos interesantes. Él habla del pasado como un espacio y del futuro como un horizonte. Utiliza esas metáforas. Habla del pasado como un espacio de experiencias, es una recolección de vivencias interpretadas, pero siempre es finita.
mientras que el horizonte de expectativas tiene cierta situación difusa, pero a la vez está abierto a muchas posibilidades. Por eso siempre el horizonte de expectativas es como más amplio que el espacio de experiencias. Pero en el presente son, para el autor, nuestras expectativas de futuro, son los que nos permiten resignificar esa experiencia que hemos tenido. Ahora bien, hay algo, un evento que ocurre en la modernidad, que es la aparición de la ilustración, por supuesto de la mano de una clase social, de la burguesía, que descubre en sí misma una novedad humana, porque la burguesía se descubre a sí misma como individuo con dignidad, iguales entre sí y libres y autónomos para poder disponer de sus decisiones y de sus propiedades, y en un punto rompe con la tradición que asumía la desigualdad en función de una jerarquía por sangre. ¿Mm? En la modernidad europea, uno de los primeros conceptos de la modernidad es la novedad, el tiempo nuevo, la fundación. Por eso la modernidad, podemos ver un pensador como René Descartes, que lo asignan por la duda y está bien, porque René Descartes lo que hace es poner la tradición bajo sospecha, ¿no? La tradición contiene elementos de falsedad, nos sirve para orientarnos en el camino de la ciencia. Solo aquello que para la razón sea indudable funda la ciencia, porque eso es la verdad, lo que a la razón humana le resulta indudable, y no la autoridad de un Dios, de un Aristóteles o de otras autoridades a las que se seguía. Entonces la ilustración en un punto anula ese espacio de experiencia y sí abre el horizonte de las expectativas, poniendo como finalidad del tiempo histórico la idea de progreso. Se avanza hacia lo mejor, se avanza hacia el cumplimiento, hacia el perfeccionamiento de la humanidad. Una idea muy fuerte porque justamente es la que orienta y va legitimando toda la novedad. Y por otra parte, yo acá puse una imagen del mito de Prometeo, ¿no? Prometeo es el titán que al ver a esos seres menesterosos que ha creado Zeus, que les ha dado vida, que son los seres humanos, con barro y cenizas de los titanes, les regala el fuego, por lo cual él va a ser castigado, un castigo tremendo. Y en este caso, Prometeo le da el fuego a los seres humanos y los seres humanos comienzan a crear, que descubren el metal, la agricultura, y ya se consideran como dioses, ¿no? Y esto se relaciona con la ilustración, porque en la ilustración la confianza está puesta en las posibilidades del ser humano de hacer la propia historia, de ser un ser político, es decir, un ser que asume el poder de crear la historia, ¿no? Bueno, sabemos que a Prometeo le espera un castigo tremendo, que es que todas las noches un cuervo le come sus entrañas y después vuelve a reconstituirse, vuelve a vivir y hacia la noche de nuevo, sin poder llegar nunca a morir, ¿no? En una permanente eternidad de castigo y de dolor, por haberle dado a los seres humanos el fuego de los dioses y estos se consideren dioses a su vez, ¿no? Bien. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa en el presente? Dice Riquet. En el presente están en duda las tres cosas sobre las que se asentaba, las tres creencias sobre las que se asentaba el relato de la modernidad. La idea de que los tiempos son nuevos, ¿no? Como que los tiempos hay una novedad, hay algo que no se espera en el tiempo, eso no está. La idea de que la historia evoluciona hacia lo mejor, y también la idea de que es posible transformar la historia. Todas estas ideas están puestas en crisis para Ricoeur en la época actual. Esto es lo contemporáneo, ¿no? Es decir, el sujeto contemporáneo
toma de la modernidad la negación del pasado. No cree que el pasado le enseñe respuestas como la historia a una maestra de vida, no. Ya asume esa sospecha del pasado que le había traído la modernidad. Pero ahora descree que el futuro conlleve un progreso. Esta es una obra de un autor español, Manuel Quiles Guijarro, que es como que representa la depresión, ¿no? Eh, entonces, ¿qué pasa? Ahora estamos como ante la propuesta, va a decir el autor, ¿no? De tener que hacer la historia del futuro, ¿no? Es decir, recuperar ese pasado para encontrar en él las claves de un proyecto a futuro, porque el progreso no va a ocurrir sin una propuesta, sin una toma de conciencia acerca de lo que ha ocurrido en el pasado que nos haga desesperanzarnos acerca del futuro, ¿no? Por eso, en algún punto, para Ricard, el pasado tiene que volver a ser resignificado. No hay que descrear del pasado porque en el pasado están las claves para pensar el futuro, para hacer una historia del futuro, ¿no? Habíamos visto acá, esto es una imagen de la corriente del bien vivir que viene de la recuperación de los saberes aborígenes, de los pueblos originarios, de una manera de hermanarse amorosamente con la tierra y de desprenderse de algunas ideas capitalistas, de la dueñidad, de la propiedad, del uso y el abuso y la violación, si se quiere, de la tierra como el hogar de la humanidad, ¿no? Entonces, esto viene a ser como una imagen de esta idea que está pensando Riquet de no tomar la tradición como un depósito muerto, es decir, lo que nos lega al pasado, sino pensarlo con la vigencia que tiene, la posibilidad de resignificarlo para poder pensar en un proyecto a futuro, ¿no? Por eso, aunque el pasado esté ausente en nuestras experiencias del presente, es entonces la figura política del historiador el que construye y reconstruye ese pasado, ¿no? Para poder ver la potencialidad para pensar en un futuro, ¿no? Y volver sobre la idea de la modernidad de que somos seres de iniciativa, que podemos incidir en ese futuro. Así que bueno, esto es lo último este, que tenemos de este pensador, así que espero que lo hayan comprendido y vamos entonces después a seguir con otros temas y espero sus reflexiones y preguntas.